Y resumiendo, lo que les quiero decir es que ninguna mujer desposada podía ser tocada por alguien diferente del marido según Deuteronomio 22. Y según lo que dice Gálatas 4, significa que Cristo nació de mujer y nació bajo la ley. Eso significa que la ley no podía ser violada. Es más, ningún ángel podía tocar a María, ya que sabemos que los ángeles son el Espíritu Santo, o sea, los espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Bueno, ese es un tema que yo les aclaré con anterioridad. Lo que les quiero decir es que María fue mujer de José y que José es el padre biológico de Jesús, según lo que señala también la genealogía de Lucas, ya que en la genealogía de Mateo es una genealogía espiritual, es decir, de maestros espirituales desde la época de Abraham hasta llegar en la descendencia de David, hasta llegar a José, es decir, padres espirituales en toda esa generación o esa genealogía, según lo que se señala en Mateo. Lo que nos da a entender la genealogía de Lucas y la genealogía de Mateo es que José es efectivamente el padre biológico de Jesús. Así como José tiene dos padres, uno en la genealogía de Mateo, o sea, un padre espiritual, un guía o un maestro llamado Jacob, y un padre biológico del linaje de David en la genealogía de Lucas, igualmente José es padre biológico de Jesús. Pero Jesús tiene un padre espiritual que es Dios, obviamente que sí. Pero Dios permite que José sea el padre de Jesús biológicamente. O sea, que José es marido de María o fue marido de María según lo permitido, según la ley y según lo que Dios designa. Pues la voluntad de Dios era que Cristo viniese al mundo nacido de una mujer y de la descendencia de David. Incluso tanto en Mateo como en Lucas se señala que María le dio el primogénito a José. Eso lo dice tanto en Lucas como en Mateo. También se mencionan unos pastores que llegaron anunciando cosas que habían visto según lo que señala la palabra. También unos reyes que fueron a darle alabanza a Cristo. Y tanto José como María se sorprendían de estas cosas. Y la palabra dice que María trataba de comprender estas cosas. Pues para José y para María, Jesús era hijo biológico de ellos. Pero no comprendían que Cristo era hijo de Dios y que había nacido no por voluntad de ellos, sino por voluntad de Dios. Incluso hay un texto en Lucas donde dice que cuando Cristo tenía 12 años, mas ellos se fueron a unas fiestas en Jerusalén. Y Jesús se fue a predicar en el templo, a hacerle preguntas a los maestros de la ley. Mas María y José, angustiados, lo buscaban. Mas cuando lo hallaron, le preguntaron o le dijeron: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Mas Cristo le respondió: ¿no sabéis que en los negocios de mi padre me conviene andar? Y ellos se sorprendieron. O sea, claramente para ellos Jesús era su hijo biológico, hijo de su sangre. Tanto José era su padre como María era su madre biológicamente. Pero no comprendían era porque Cristo tenía un entendimiento de las cosas espirituales, pues Él había sido engendrado del Espíritu Santo, o sea, formado del conocimiento de Dios. Y Dios era quien hablaba a través de Jesús. Por eso es que Cristo tenía una sabiduría, ya que el Espíritu lo ministraba. Ahora, entonces muchos dirán: entonces la Escritura no se está cumpliendo porque la palabra dice que una virgen concebiría al Hijo de Dios. Pero ojo, una virgen, ¿en qué sentido? Tienen que entender que las cosas son espirituales y hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Eso significa que la virginidad de María era por la pureza de su espíritu. Así que no se centren en la vagina de María porque las cosas no son así. María era virgen porque era una mujer pura de espíritu que estaba bajo la ley.